Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión les traigo una operativa realizada en el par libra dólar australiano. Una operativa que viene siguiendo de 2-3 días antes, previo a entrar a la venta. Estuve checando, pues como ya les digo, haciendo mi análisis. Una vez que ya tenía definido el punto de entrada, solo me quedaba esperar a que el precio me diera o me confirmara el yo entrar en la operación. Hay veces que, o mejor dicho, como yo empecé a entrenar trading, fue practicando. La práctica, como luego dicen, hace al maestro. Fui practicando. De primero, al igual que ustedes, perdía mis operaciones. No sabía dónde entrar, no sabía dónde salir. Cerraba mi operación muy pronto. Mis ganancias apenas despegaba a 10, 15 pips y solamente me conformaba con eso. Solamente me conformaba con salir positivo, aunque fuera poco. Pero igual, poco a poco, iba bajando mi cuenta porque el stop loss sí aguantaba yo que el precio se regresara, inclusive que se cerrara con pérdida mi operación, pero cometí el error de que cuando era ganadora mi operación, cerraba muy pronto, la cerraba muy pronto, y eso provocaba que tuviera poca ganancia y más pérdida, y así sucesivamente el mercado o el trading se iba comiendo mi cuenta, ¿verdad? Se iba incurriendo más en pérdidas que en ganancias. Lógicamente, a largo plazo, eso iba a acabar mi cuenta. Es un error que se comete cuando empiezas en trading. Aquí en la gráfica les muestro yo dónde fue el punto de entrada. Mejor dicho, aquí defino lo que son los recuadros, donde sitúo mi stop loss, donde sitúo mi take profit. Siempre les digo, hay que ser objetivos, hay que buscar el mejor punto de entrada, el mejor punto de salida. Les he dicho esto muchas veces, uno busca la entrada perfecta y para mí, les digo, no, le recalco, no existe para mí. Existe una zona, para mí existen zonas perfectas. Eso sí, se los puedo asegurar. ¿Por qué zonas? Porque debo definir una zona donde el precio puede rebotar, inclusive puede llegar hasta ahí o venirse en mi contra, llegar a esa zona y devolverse el precio a mi favor. Yo defino la zona donde entrar y defino también dónde quiero salir. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué siempre utilizas 100 pips, 120 pips, 130 pips? Bueno, ahí sí depende el par que yo utilizo a trabajar o con el que yo trabajo. Si yo veo que es el par libra dólar
australiano siempre da ganancias arriba de 120, 130, 150 pips. Mas sin embargo, si es el dólar americano, dólar canadiense, ese par es en raras ocasiones alcanza esa proyección o alcanza ese objetivo. Aquí el día domingo en esta gráfica había abierto con un gap. Abrió con un gap de 50 pips más o menos. El precio se va, pues se puede decir que en mi contra. Aquí hago yo la medición y más o menos eran unos 50 y algo pips. Yo tenía un stop loss de 30 pips. Lo había definido así. Yo esperaba que el precio llegara, incluso se metiera a mi zona de pérdida, pero no iba a pasar de ahí, se iba a regresar. Es lo que yo había pensado en mi análisis, lo que yo había trazado en mi análisis técnico. Aquí yo les marco dónde se situaba el precio, hasta dónde posiblemente iba a llegar. Marcaba yo lo que era la zona de rebote, y de ahí yo esperaba que el precio bajara nuevamente. Les vuelvo a decir, una forma práctica para hacer trading también, bueno, ya no la utilizo tanto porque ya me enfoqué más o ya pude ver más cómo fui adquiriendo un poco más de experiencia para ser más exacto. Pero les puedo decir que una forma muy simple para saber qué par se va a mover, qué par no se va a mover, es viendo noticias. Eso sí, lo manejo yo, las noticias. Las noticias hay una página en internet, la página de investing.com. En esta página, bueno, tú te suscribes y puedes ahí seleccionar las noticias más importantes o las de mayor relevancia. Y previo a la noticia, el precio se va acomodando. Dada la noticia, el precio se mueve. El trading es algo que debes de practicar. La práctica, como ya te dije, hace al maestro. No hagas compras o ventas solo por venganza o solo porque el precio se fue en tu contra y perdiste la operación. Ahora le vas a volver a entrar. Eso no es hacer trading. Eso es engañarte. No te engañes. Aquí en el gráfico de 15 minutos, bueno, el precio se había estancado. El precio se había metido ahí en un rango donde solo faltaba esperar, como ya les he dicho. Siempre que hagas una operación, si tu operación es ganadora o si tu operación es perdedora, siempre cuestiónate por qué. ¿Por qué fue ganadora? ¿Por qué fue perdedora? Cuestiona el resultado de tu operación. Y depura tu mente de lo que te han dicho de trading. Depura tu mente de la basura, digo yo, de lo que realmente no importa tanto, y enfócate más en lo que sí importa, en el presente. Muchas veces estamos haciendo trading y nos acordamos, es que en el video pasado yo miré esto, en un youtuber me dijo
hazle así y hazle así, pero al final de cuentas, y eso se los digo por experiencia propia, por más videos que tú mires en YouTube, no vas a aprender si no practicas. Otra cosa, muchos de los videos que suben a YouTube, ninguno te muestra las operaciones tal y cual yo te las estoy mostrando. ¿Por qué razón hacen esto? No sabría decirte. Muchas veces no son personas ni siquiera traders. Sin embargo, agarran un tema para hablar. No te presentan números, no te presentan operaciones. ¿Sí? No te presentan nada de esto. Aquí lo que yo hago es mostrarte, definir un punto de donde yo tomé la decisión de entrar. Miren, aquí el precio ya iba nuevamente hacia la baja, ¿verdad? Todavía me faltaba mucho para llegar a mi objetivo. Ni siquiera ahí había alcanzado el punto donde había abierto el gap. Pero solo, les digo, solo es cuestión de paciencia, esperar. Eso es lo que al final del tiempo te va a llevar a ser productivo. Esperas que el precio se mueva, lo esperas, lo esperas y vaya, tienes que enfocarte en lo que es tu meta. Yo aquí bien puedo cerrar la operación, mas sin embargo no es conveniente para mí. Y si no es conveniente para mí, no lo será para ti tampoco. Si tú miras información o miras estrategias de trading, asegúrate de que la persona te esté mostrando los resultados. No me refiero a que te muestre los números, sino que te muestre donde la operación vaya, la entrada, la venta. Mira, aquí habíamos cerrado ya positivamente con 130 pips. El mercado se movió en las horas de la madrugada y en la mañana, el día martes, la operación ya se había cerrado. Salimos exitosos, salimos con 130 pips de ganancia, y eso es de esas operaciones, bueno, quisiera yo siempre, ¿verdad? Mas no siempre se dan. Les digo, si ustedes son pacientes, hay que depurar nuestra mente de todo lo malo que te han dicho de trading, de no ser selectivos con los días. Esta operación se llevó a cabo el día viernes junto con la otra operación que subí en el video anterior, la de libra dólar, y en las dos salimos positivos o salí positivo. No es porque sea buen trader, no es porque esto es cuestión a base de práctica. Practica trading. Como te digo, una vez que tú ganes o que tú pierdas, cuestiónate por qué perdí, cuestiónate por qué gané y saca tus propias conclusiones. Como les vuelvo a recalcar, no uso indicadores porque los indicadores para mí me dan señales tardías para entrar al mercado. Y pues se trata de entrar en un punto que no sea tardío o que no me vaya a conllevar a una pérdida, sino que me lleve a ser más objetivo, a una ganancia y hacer trading día con día. Que lejos de salir perdedor la semana, pierda una o dos operaciones, pero con una sola operación que yo haga bien, repongo los de las dos perdidas y salgo positivo aún. De eso se trata el trading.
esta operación. Aquí les pongo el punto de entrada, el punto de salida. Les pongo lo que es la proyección que yo había definido. Y todo lo que yo había hecho. Bueno, chavos, practiquen, sigan practicando, no se desesperen. Si ven que el precio se devuelve en su contra, hay que aguantar. Y el trading, si tú lo practicas, lo vas a poder hacer. Vas a poder lograr los objetivos que te has planteado. Vas a poder llegar muy lejos. Hasta luego, chavos. Les deseo lo mejor del mundo y muchos pips para todos.